Y entonces también los griegos entendían lo que el Señor Jesús tenía porque tenían acceso, porque ahora a través de la biblioteca de Alejandría podían entender qué era lo que decía la palabra de Dios, porque ellos ¿qué? La habían traducido. Y como ellos la habían traducido al griego, ahora los que no eran judíos, los que no eran hebreos, también entendían lo que decía el Señor Jesús. ¡Qué momento clave! Imagínense que haya venido antes, no tenían un corno, la vela. El Evangelio no es una noticia, que es lo que nos han dicho durante años. Siempre nos han dicho las buenas noticias del Evangelio. No, no es una buena noticia. Es Cristo el Evangelio. No es una noticia, es una persona. ¿Qué tenían que hacer ahora entonces? Dejar en claro cuáles eran las epístolas que realmente, o las cartas que realmente, porque eran todas cartas, ¿no? Las que eran realmente inspiradas por Dios y las que no. Hacemos un repasito rápido. Va el repasito. Muy bien. 500. Antes de Cristo, ¿quién apareció? Esdras, primer canon. 200, porque ahora vamos a ver solamente el tiempo de la Biblia. Ahora sacamos todo lo otro que era todo para entender el proceso, ¿está? Ahora vamos solamente al punto. Bien, 500 antes de Cristo, el canon hebreo, Esdras. 200 antes de Cristo, la Septuaginta. ¿Qué era? ¿Por qué Septuaginta? Porque eran 70 los que tradujeron. ¿De qué tradujeron? ¿De qué idioma a qué idioma? Del hebreo al griego. Pero ya está. Esto lo dan en 4 meses de Instituto Bíblico más o menos. Lo están dando 45 minutos, vamos volando bien. En el 400 después de Cristo, ¿vio? Esto ya es después de Cristo, ya vino Cristo. Porque no se puede escribir el Nuevo Testamento antes de Cristo. ¿Me explico? Se tiene que escribir después que apareció Cristo. El 400 después de Cristo, en el concilio de Cartago, ¿qué pasó? Se hace la primer ¿qué? El primer canon del Nuevo Testamento. Muy bien, hay algunos que están compenetrados. Hay otros que ya no saben ni dónde están, ni cómo se llaman, ¿saben? Y entonces nace el Nuevo Testamento. Y se junta con el Antiguo Testamento y se hace ¿qué? Fundamental. La primer ¿qué? El primer tomo, digamos, que la Vulgata Latina. La Vulgata Latina. ¿Está? Ya se está ahí. Bueno, y seguimos. Y en el 405 entonces dijimos la Vulgata Latina. Muy bien. Ahora, en el 700 después de Cristo aparecen unos hombres que quieren recuperar. Claro, los judíos ya estaban con todo el imperio, todo lo que pasaba con los cristianos, el imperio romano. Ellos quisieron recuperar sus escritos, todo lo que había sido robado, arrebatado, y empezaron de vuelta a los escribas a escribir y a transcribirlo, todo lo que tenían viejo de aquellos tiempos, lo que había quedado, y a pasarlo nuevamente a... no había imprenta, por eso en aquellos tiempos, ¿no? O sea, no es como ahora que hay imprenta y se mandan libros. Entonces ellos tenían que, como fueron dispersos por todos lados, trataron de que empezara a escribir. Y nacieron y aparecieron ahí los masoretas. Los masoretas hacían una tarea que era buenísima. Era la misma que los escribas, ¿no? Escribir como, ¿verdad? Y los masoretas empiezan a escribir del 700 al 1000 y en el 1100 comienzan lo que se llaman las cruzadas. En el 1000 comienzan lo que se llaman las cruzadas. Es importante este punto porque las cruzadas, yo lo anoté esto acá, no porque no sepa qué fueron las cruzadas, sino porque quiero dar una definición clara, es una serie de campañas militares organizadas por los papas y las potencias cristianas para retomar Jerusalén y la Tierra Santa en control de los musulmanes. Eso básicamente son las cruzadas. Si usted va a la universidad, le van a decir que la verdad, es la verdad, que la cruzada fue una de las matanzas más grandes que hizo la Iglesia Católica y que mató gente como arroz y que fue un desastre todo lo que hicieron. Y está bien, es verdad, porque con este fin, ¿cuál era? Quitarle a los musulmanes territorio. Este era el objetivo, digamos, o era la excusa. Vamos a sacarle a los musulmanes todo este territorio. Mentira, lo que querían ellos era poder, lo que querían ellos era riqueza y mató gente como arroz y era cualquiera. Mientras tanto esto pasaba, la gente tenía que hacer lo que los papas decían. No solamente tenían que hacer lo que los papas decían, la palabra del papa era más importante que la palabra de Dios. Te excomulgaban, te quemaban. Ella porque de aquellos tiempos y sabe lo que está hablando. Perdón, se me escapó. Amorosa. Bueno. Juan, viste que no me metí contigo, estuve bien. Me mantuve ahí quietito. La historia. Ahora va a escuchar algunas cosas sobre eso. Así que ellos hacían cualquier cosa. ¿Y Dios dónde estaba? En el cielo, dicen algunos. Muy bien, claro. Qué bueno. Una definición importante, ¿no? Muy bien.
En el siglo XIV aparece alguien que para mí es más importante que todo lo que dicen ahora. No voy a decir esto, pero está. ¿Qué Lutero ni Lutero? Pero lo voy a decir. Este fue el capo. Le llamaron la estrella de la mañana. Y no era porque era un, ¿cómo se llama esto? Un egipcio, ¿no? No era un faraón. Lo llamaron así porque este hombre empezó a tener convicción de pecado. Y Dios empezó a trabajar en su corazón. Y se empezó a dar cuenta que lo que decía la Biblia no era lo que estaban haciendo esta gente. Y lo que decía la Biblia no era lo que estaban haciendo estos papas. Y acá, para nosotros, ¿nosotros qué somos? Evangélicos, protestantes. Para los protestantes, nosotros, nuestra línea, ¿por qué no somos católicos nosotros? Si católico es universal, podríamos ser católicos, la palabra dice universal. No, pero no somos protestantes y somos ¿qué? Reformadores. Nosotros dijimos, no, nosotros no creemos en eso. No, nosotros creemos en otra cosa. ¿En qué creemos nosotros? Y entonces empezamos a ir en contra de lo establecido, y por eso nos llaman protestantes, porque íbamos en contra de lo que la Iglesia Católica decía. ¿Qué decía la Iglesia Católica? Si vos querés ir al cielo, y mirá, tenemos dos opciones. Te mandamos primero al purgatorio, vos no pagás, ¿verdad? Indulgencias, y nosotros de ahí te pasamos tu muerto, te lo pasamos para el cielo o no, depende cuándo pagues. Y así empezaron todos estos movimientos donde la Iglesia Católica era la autoridad máxima y no la palabra de Dios. Y estos hombres dijeron, pero vos, la palabra de Dios es la autoridad máxima. Y ahí aparece que es clave, que se llama John Wycliffe, y era un doctor, traductor, teólogo, sabía hebreo, sabía griego, sabía latín. Y entonces, ¿qué hace él? Bueno, traduce la Vulgata latina al inglés. En aquel tiempo no existía la imprenta todavía. Y entonces, ¿qué hace él? Empieza él mismo a hacer las traducciones y a enviarlas. Dice que las metía en sacos y las enviaba de comestible y las enviaba. ¿Qué pasó? Él se empezó a dar cuenta que la Biblia era nuestra mayor autoridad, no el Papa. Era la Biblia. Se dio cuenta que la salvación no era por méritos, era por gracia. Se dio cuenta de que el mediador entre Dios y los hombres era Jesucristo hombre. Y entonces el loco empieza a levantar argumentos, que todos esos argumentos que le estoy diciendo después se los pasan a Lutero, pero este fue antes que Lutero. Este fue 100 años antes que Lutero. Y de hecho, gracias a Lutero se inspira. Está bien con Lutero, no estoy tirando la figura de Lutero abajo porque fue un grave, pero lo que estoy diciendo es, este fue el clave. Porque este hombre, Wycliffe, lo que hace es comenzar a... Imagínense sin imprenta, no es como... No, él mismo traducía, escribía y enviaba. Y lo llaman, como decía Susana, lo llaman de hereje. ¿Qué era ser hereje? Era una persona que se levantaba contra la autoridad de la Iglesia Católica y hablaba blasfemia. ¿Se acuerdan Jesús? Cuando vino los judíos le decían blasfemo, ¿no? Porque ¿cómo va a decir que es el Hijo de Dios? ¿Cómo va a decir que Él perdona pecados? ¿Quién se cree que es este blasfemo? Y entonces empieza a entender la Biblia y a comprender la dimensión y la profundidad de la autoridad de la Biblia y lo empiezan a perseguir. Y acá me quiero detener un cachito porque... Claro, no todos podían leer la Biblia, como les decía. Esto causó un gran impacto. A tal punto causó impacto que 43 años después de su muerte, lo enterraron en una iglesia, lo desenterraron de la bronca que tenían con el tipo, agarraron los huesos, lo que había, lo sacaron, lo desenterraron y lo tiraron al río. A él lo matan, pero no solo lo matan a él. Dos cosas anoté. Primero, que en su tercer trabajo él habla sobre la verdad de las Sagradas Escrituras y ahí desarrolla la doctrina de la autoridad de Dios. Y hace otro escrito que se llama Cómo ayudar a los cristianos a estudiar la Biblia. Se querían matar porque no querían que nadie supiera lo que decía la Biblia porque así ellos gobernaban y manejaban. Porque cuanto más ignorante vos seas, más fácil es trabajar en tu vida y hacerte creer cosas y hacer que pienses lo que yo quiero que pienses. Entonces, como cristianos, nosotros tenemos que tratar de conocer cada vez más la Sagrada Escritura. Porque mañana a mí se me ocurre venir y tirarle una cosa por la cabeza y decir que esto es cosa, y usted dice, no, pero la Biblia no
no sé, y usted va a tener la autoridad para analizar porque usted entiende lo que dice este libro. Y él se dio cuenta de la importancia de que la gente entendiera la Biblia, y entonces comenzó a escribir y hizo este escrito. Así que él repartía Biblias hasta que, por supuesto, lo matan. Pero miren lo que pasa, y este dato es fundamental. Aparece alguien que vive en Lezica. Y es la calle donde vive. ¿Vos vivís en esa calle vos, Gasti? Ah, mirá. Claro, y Lilian también y Darío, claro. Ahí va. ¿Dónde vive Lilian? En Gutenberg. Johannes Gutenberg fue el creador de la imprenta. ¿Y qué pasa acá? Este hombre, que usted capaz que no sabe ni quién es Gutenberg, es tan importante o está puesto en lugar de importancia como Cristóbal Colón, que descubrió América, o sea, es tan importante como el descubrimiento de América en 1492, o es tan importante como la caída del Imperio Romano Occidental en 476 después de Cristo. Así de importante, o sea, importantísimo, no importante, importantísimo. ¿Por qué? Porque a partir de ahora, en vez de estar los masoretas escribiendo como arroz, ¿quién aparecían? Dejaron de ser masoretas, ¿no? Y ahora buena gente eran ahora. ¿Y quién aparece ahora? Gutenberg, y inventa la imprenta. Inventa la imprenta, ¿y cuál es el libro que empieza a imprimir como arroz? La Biblia. Y acá se viene la debacle. ¿Por qué? Porque él escribe la Biblia, lo que llama la Biblia en 42 líneas, que se refiere a una Biblia que está escrita en 42 líneas en cada hoja. Y acá marchan, porque acá ¿quién la agarra la Biblia a esa hora? Y empieza a mostrar que se podía. La empieza a agarrar todo el mundo, y entre ellos la agarra Lutero. Así que luego de Wycliffe aparece Gutenberg, y luego de Gutenberg, en 1517, veo que acá ya se parten los números, pero es el 1500, le iba a poner 1500, pero alguno iba a decir 1517, pero no, bueno, 1500 aparece Martín Lutero. Martín Lutero fue el gran reformador de la iglesia, y fue el que puso las 95 tesis en la puerta, y le dijo, bueno, a ver quién me discute esto. Eso se hacía muy a menudo. Cuando uno tenía una postura distinta, iba las clavaba allí, y entonces venía la argumentación detrás. Era como el Facebook físico. Ahora tenemos Facebook virtual, ¿no? Usted discute por internet, lo relaja todo. Ahí no, ahí tenías que vos poner el coso, venía el tuyo atrás, pum, el otro ponía me gusta, el otro ponía me encanta, el otro retuiteaba. Bueno, en fin, agarraba la tesis y la ponía en otra puerta. Bueno, pero así eran, y ahí discutían, iban discutiendo todo entre ellos. Y él pone las 95 tesis y los mató a todos. Y acá empieza el gran movimiento del protestantismo. Y lo mandan preso a este hombre. Y le dicen a Lutero, te vamos a encerrar porque estás de vivo. Y lo encierran. Cuando vos te metés con alguien que tiene propósito, le podés hacer cualquier cosa que va a ser todo para peor. Y a este tipo tenía propósito. No es como nosotros, veo que nosotros nos tiramos por la vida por cualquier cosa, nos pega algo y ya nos matamos, ya nos morimos, ya estamos hechos pelota y andamos malhumorados y mal. La vida se me cae. Esto no, esto lo encerraban y dice, pues mirá qué oportunidad me dieron. ¿Y qué hizo encerrado? Se hizo el Nuevo Testamento en alemán el tipo. Y ahí crea entonces la Biblia alemana. Una bestia, hace la traducción del latín al alemán, o sea, agarra la Vulgata latina, ¿verdad? Y se hace una traducción al alemán. Teníamos una en inglés, pero la de inglés era sin imprenta, no fue con la imprenta. Entonces había muy poquitas, casi que nada, eran muy puntuales los monjes que habían llegado a tener, los sacerdotes que habían llegado a tener esta Biblia. Entonces ahora teníamos la alemana. Así que ya había Biblia en inglés, alemana, y acá empieza a surgir por todos lados, y en simultáneo en Inglaterra aparece la Biblia en inglés con William Tyndale. Este William Tyndale, que fue la primera traducción al inglés, generó un revuelo tan grande que empezó a mandar Biblias para todos lados. Ahora la cuestión era la Biblia fluía por todos lados. Todo el mundo quería conocer la Biblia. Imagínense la gente poder tener acceso a este libro, que solamente lo tenían algunos pocos, y que todavía encima podían tener acceso y con notas de gente que le decían cómo entender la Biblia, o sea, cómo leer, qué aprender, cómo crecer en el entendimiento. Y la gente empezó a consumir Biblia como hoy en día. Bueno,
Y entonces leían y leían, y la cuestión fue que todo el mundo empezó desesperadamente a leer la Biblia, y agarran a este hombre, a Tyndale, empieza a mandar, y acá empieza a ocurrir lo que decía Susana, y acá empiezan a matar gente. ¿Por qué? Porque estos herejes no lo podían contener, entonces tenían que empezar a contenerlo de alguna manera, ya no era con palabras, porque le decían, como le dijeron a Wycliffe, ¿no? Arrepentite de lo que crees. Y él le dijo, deme un argumento y me arrepiento. Fueron con Lutero, y ¿qué le dijeron? Arrepentite de lo que crees. ¿Y qué le dijo Lutero? Deme los argumentos y me arrepiento. Entonces ya se dieron cuenta que ellos hablando no entendían. ¿Y qué empezaron a hacer? A matar a la gente y a prender fuego. Le voy a contar 3 casos puntuales. El primero es el de Thomas Hilton, que fue acusado de herejía y fue quemado vivo. Dijo, vos sos un hereje, y lo quemaron vivo. El segundo fue Richard Bayfield. Fue torturado incesantemente antes de ser atado a una estaca y muerto. ¿Qué estaban dando? ¿Qué mensaje estaban dando los papas y la Iglesia Católica? Claro, ¿no? Acá rebeldía no consta, nosotros somos la santa palabra. Fue peor. Empezaron a traducir la Biblia para todos los idiomas. Tyndale, para que tenga una idea, este primero que empezó a mandar la Biblia para todos lados en inglés, fue acusado de herejía en agosto de 1536 y quemado en la hoguera. ¿Por qué fue quemado? Por escribir al inglés este libro. Ese fue todo su pecado. Empezaron a haber tantas traducciones, que habían traducciones en un montón de idiomas. Y la gente quería consumir la Biblia, leer la Biblia, saber lo que decía la Biblia. Cuando los católicos se dieron cuenta que esto no lo podía detener y que ya la gente que habían matado no alcanzaba, toman la decisión. Uno de los reyes de ese momento, llamó Enrique VIII de Inglaterra. ¿Qué hace Enrique VIII de Inglaterra? Dice, voy a hacer una Biblia gigantesca y la vamos a poner en la salida de la iglesia para que la gente la lea y se termine toda esta cuestión de querer tanto una Biblia. Vamos a poner una gran Biblia dentro. Entonces hizo la Great Bible, exacto, en 1537, para tratar de, acá empezó otra versión de ellos, para que la gente leyera esa Biblia, no la que tenían estos hombres. En 1569 aparece un monje, y esta parte es fundamental, un monje que hasta hoy la tenemos. Yo le invito a los que trajeron Biblia. ¿Cuántos trajeron Biblia? Bien, abran la primera hoja de su Biblia y si ustedes se fijan, dice la Santa Biblia, y posiblemente diga Antiguo Testamento, y diga después de antigua versión de, y ahí le va a decir de quién es, posiblemente. Bien. ¿Qué dice? Quasidoro de Reina. En 1569, Casidoro de Reina tradujo la Biblia del latín, de la Vulgata latina, ¿a qué? Al castellano. Y a partir de ahí, ¿qué año? 1569. No hace tanto que tenemos este libro así como usted lo ve y lo disfruta. Él la traduce y unos años más tarde aparece un contemporáneo de él, o sea, uno que lo sigue en sus escritos, otro monje, se llama Cipriano de Valera. Y Cipriano de Valera, la Biblia del oso, le digo para que sepa, le dicen la Biblia del oso porque en la portada tiene un oso que está como comiendo miel, porque como que la palabra de Dios es esa miel, ¿no? Pero no es por otro argumento. Y entonces aparece este otro, como les decía entonces, Cipriano de Valera, y hace una revisión ¿de cuál? De la Casiodoro de Reina. Y dice, es excelente lo que escribió Casiodoro, muy bueno, hizo unos pequeños ajustes y hizo la versión de Cipriano de Valera. Hay gente que como en ese mismo tiempo, unos 9 años más tarde, aparece la King James, que se llama la King James porque es la Biblia que escribió el rey Arturo. Lo que pasa es que para nosotros, el rey Jacobo, para nosotros Jacobo, y para ellos es James, que es Santiago también.
¿tá? Entonces es la King James, el rey Jacobo, que es la Biblia que se hizo en el 1611. Esta Biblia, la King James, es la Biblia que se lee hasta hoy y es la más leída, como la nuestra acá, la Reina Valera, en el idioma inglés, la King James. Y en el idioma español, la Reina Valera. Entonces algunos dicen, como la inglesa es la King James, rey Jacobo, la nuestra es Reina Valera, la escribió la esposa. No es la esposa, ¿está bien? Es, por las dudas le aclaro, ¿verdad? Es Casiodoro de Reina, ¿está bien? Que fue un monje español, y Cipriano de Valera, que fue otro monje, que fueron los dos que tradujeron. Uno la tradujo de la Vulgata y otro hizo una revisión de la de Valera. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Y acá aparecen las Biblias que hoy tenemos. 1611 y aparecen las Biblias que hoy tenemos. En el 1694 Voltaire dice, esto que está tan de moda, en unos años se termina, y este libro, esta Biblia que dicen que es un libro tan interesante, va a terminar siendo un libro de mitología. Y llegamos a nuestro tiempo, y hoy vemos que en 1909 la Reina Valera hace otra versión, en 1960 hace otra, y hoy tenemos también la de 1995, que es otra más acerca de la Biblia. Pastor, me agarré un cohete bárbaro. ¿Qué ocurrió? Sociedades bíblicas, y esto es ¿cómo se dice cuando? Una honra a sociedades bíblicas. Eran un montón de eruditos que dijeron esto se tiene que propagar, y crearon las sociedades bíblicas y imprimían y mandaban Biblias para todos lados. Vendían todo, ¿no? Pero la idea era que la Biblia fuera conocida por todos. Hoy tenemos hasta hoy sociedades bíblicas. Y sociedades bíblicas hoy nos da la posibilidad de tener muchas versiones. ¿Por qué tenemos tantas versiones hoy en día? Porque en 1949 se hizo un descubrimiento en las cuevas de Qumran, donde se permitió descubrir originales que habían de casi todo el Antiguo Testamento en calidad pura de aquellos escribas, y estaban allí, y entonces se permitieron, se dieron el lujo de no encerrarse en estas dos, sino ahora hacer otras traducciones, y lo que hacen básicamente es decir lo mismo con otras palabras. No llegamos a este libro porque a alguien se le ocurrió escribir unas letritas y ya está. Llegamos a este libro como el fruto de miles de años de Dios trabajando sobre la gente y escribiendo una historia a lo largo de la humanidad. Que comenzó, ¿por qué año? Por allá por el 1200 antes de Cristo, con un Moisés escribiendo. ¿Basados en quién? En un Abraham que fue nuestro padre de la fe, y contando todo cómo fueron las cosas. Ahí contó de nuestro Moisés, contó de Adán, que fue mucho antes que él, como decía Susana al principio, que por eso no la corregí. Dice, pero ahora festejaron el año 5000 y pico, ¿cómo vos decís que fue? No, pero estamos hablando de la escritura, no de lo que ellos creen como principio de los tiempos. Entonces, ¿será que este libro es para tenerlo arriba de la mesa de luz, o será que es necesario comenzar a escudriñar la Escritura no como si fuera una noticia simplemente, sino como que es la persona de Cristo hablándonos? Ponete en pie. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Yo te invito a que si trajiste tu Biblia en esta mañana, la levantes y la tengas allí en alto. Y si no trajiste tu Biblia, vamos a aplaudir a la palabra de Dios en esta mañana. Bien fuerte ahí donde estás, dale un aplauso a la palabra de Dios y a todos los que hicieron que esto sea posible. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esta palabra de Dios es para que la conozcas, la leas, la comas y a través de ella y por medio de ella tengas vida en su nombre y vida eterna. Hoy estamos acá disfrutando de la lectura, disfrutando de un mensaje, conociendo la historia,
hablando sin ningún tipo de problema. Hoy hay gente que no puede hablar de esta Biblia. Hoy hay gente que está prohibida hablar de esta Biblia. Hoy el mundo islam sigue siendo el mismo que quiere matar, quitar este libro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguiremos tratando de que un pastor nos ore para estar bien o comenzaremos a leer la palabra de Dios para entender que ella edifica nuestra vida? ¿Esperaremos que algún superapóstol nos haga unas declaraciones o comenzaremos a leer la palabra de Dios para tener vida y vida en abundancia? Capaz que lo que nos está faltando es lo que le sobró a John Wycliffe, que fue entender que aunque tenía todo, lo que se estaba diciendo de esto no era lo correcto, y entendió que su llamado eterno era compartir el mensaje que decía este libro de manera correcta. Padre, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Amamos tu palabra es vida y es verdad. Señor, aquí hay hermanos que hoy están comprendiendo la dimensión de lo tremendo que es la historia de tu palabra. Gracias por la vida de Esdras. Gracias por la vida, Señor, del apóstol Pablo. Gracias, Señor, por ese concilio que se llevó a cabo para hoy tener esta Biblia que hoy tenemos. Y gracias por la vida de John Wycliffe, que no le importó morir, que no le importó ser encerrado. Gracias por todos los que murieron, porque esta palabra sea predicada tal cual debe ser y no bajo el temor y el poder de algunos para ir en contra, Señor, de los propósitos eternos. Bendigo a mis hermanos, bendito Dios. Bendigo a mis hermanos para que entiendan, Señor, de que la palabra que tú nos has dado es inspirada por ti y es la única que va a edificar nuestras vidas. Señor, no hay otro libro que persigan tanto y que quieran destruir tanto como tu palabra, Dios, porque el hombre siempre se va a levantar en contra de ti. Mi hermano, quizás estás entretenido en cosas que no debes estar, porque quizás estás prestando más tiempo a otras cosas que a su palabra. Capaz que si profundizas más en su palabra, te aseguro que no vas a tener tiempo de estar hablando de nadie, de estar yendo contra nadie, ni levantándote contra nadie. Porque en realidad lo que necesitas es intimidad con Dios. Me lo imagino a Lutero cuando le preguntaron, bueno, ¿te vas a arrepentir de todo lo que dijiste? Y por dentro él diciendo, ¿quién me puede apartar del amor de Dios? Ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni persecución, nada ni nadie me puede apartar de su amor. Así que ustedes tampoco lo harán. Me imagino cuando le preguntaron a Wycliffe si se iba a arrepentir de sus escritos y que cómo iba a decir que la autoridad máxima era la palabra de Dios cuando el Papa era la autoridad máxima. Y Wycliffe pensando para él, no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo, hombre. Aleluya. Porque cuando entonces conoces la palabra, no van a venir a decirte lo que tenés que hacer simplemente, sino que vas a entender que lo haces por amor, por sujeción, o cuanto mucho por respeto, pero nunca por ignorancia. Padre, bendigo a mis hermanos para que profundicen en ti, para que te conozcan más a ti, Señor. Los bendigo, Señor, para que puedan tener un encuentro poderoso con tu persona a través de tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, haz tu obra en medio de los tiempos y edifica una iglesia que no se conforma con una reunión semanal, que no se conforma simplemente con venir a un culto, Señor, sino que busca de tu palabra, que busca de tu espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que tú obres, Señor, y que tú nos guíes por el camino eterno. Te damos gracias, Dios, y te pedimos que tú bendigas esta palabra y que esta historia que hemos aprendido hoy no la olvidemos más, porque es parte de nuestra esencia, de quiénes somos y hacia dónde vamos. En el nombre de Jesús, gracias, Rey. Te adoramos, Santo.